Bienvenidos a la clase de Artes Industriales. Vamos a comenzar y como título tenemos materiales y medidas de tubería. Esto en nuestro cuaderno. Ok, materiales y medidas de la tubería. Vamos a ver nosotros ahorita el tema que lo vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. Vamos a tener algunos puntos y como el material principal y vamos a ver nosotros qué es la tubería. Vamos a poner como título de nuestro cuaderno tubería. Vamos a también escribir, antes de que ustedes puedan continuar, les voy a pedir por última vez que no me estén poniendo elementos en la pantalla, tampoco que estén manchando. Quien puso ahí la flecha con un nombre, por favor absténgase de las bromas. Si usted quiere hacernos alguna broma, le voy a invitar que se vaya a Facebook, pero aquí no, por favor. Vamos a ver entonces que la tubería es un conducto que cumple con la función de transportar el agua u otros fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. Se adecua a este sistema el hormigón, el cemento, los cereales y los documentos encapsulados, etc. Eso es lo que nosotros podemos saber de la tubería. Vamos a copiar esto en nuestro cuaderno. Entonces voy a explicar un poco acerca de la tubería. Cuando hablamos de que está hecho de diferentes materiales, nosotros podemos saber de que sea de metal, y eso es lo que vamos a ver después de esto. De PVC, y también estos transportan o se adecúan a ciertas cosas. Por ejemplo, el hormigón es un tipo de concreto junto con el cemento. Podemos ver de que puede ser incrustada la tubería, ya sea en hormigón o en cemento, pero también podemos transportar el hormigón y el cemento a través de una tubería. Por ejemplo, ustedes han visto los camiones que van dando vueltas en la parte de atrás, son mezcladoras. Por lo general los vemos en empresas como Mixto Listo o Cementos Progreso. Lo que ellos hacen, por ejemplo, para fundir o para desvaciar esos camiones a una altura alta, lo que ellos usan son tuberías. Por ahí ellos pueden transportar todo lo que conllevan en estos mezcladores. Los cereales, muchas veces las empresas, como la cervecería centroamericana, tiene conductos por donde pasan los cereales. Entonces, por ahí ellos pueden transportar los cereales. Y eso es lo que Cristian nos preguntaba. ¿A qué se refiere con cereales? Que también se transportan en las fábricas los cereales para que puedan tener un sistema de limpieza. Si ustedes han visto en algunas ocasiones cómo limpian el frijol a base de aire. Entonces, van transportando el frijol de un recipiente a otro en una distancia prudente para que el aire sople el frijol, se dice. Entonces, también pueden usar para limpiar el cereal o transportar el cereal. Los documentos encapsulados los podemos ver en los bancos, en estos tipos de bancos que son autobancos, se le llama, donde ustedes llegan, les dan una cápsula, ustedes meten lo que necesitan y a través de ellos tienen contacto con el personal del banco, que es el que hace las transacciones y hace lo que nosotros necesitamos a través de cápsulas. Y tenemos otros ejemplos. Los materiales como subtítulo. Bien, luego de materiales, vamos a pasar a ver qué tipo de materiales. Tenemos tubos de acero. Hay 3 métodos de fabricación de tubos de acero. Vamos a copiar únicamente lo que está en amarillo. Vamos a ver que tenemos el acero estirado o sin costura, sin soldadura en otras palabras, el acero con costura longitudinal y con soldadura helicoidal. Vamos a escribir únicamente esas partes. Profe, Dígame. estoy escribiendo lo que está en amarillo. Solo lo que está en amarillo. Ah, bueno. Voy a dictar lo que está en amarillo. Tubos de acero. Hay 3 métodos de fabricación de tubería de acero. Número 1,
acero estirado o sin costura. O sin costura, entre paréntesis, sin soldadura. Y cierran paréntesis. Paso número 2. Con costura longitudinal. Con costura longitudinal. Paso número 3. Con soldadura helicoidal. Entre paréntesis o espiral. Vamos entonces a explicar el primero, el acero estirado o sin costura. Nosotros vamos a saber de que esta tubería es un lingote cilíndrico que se calienta en un horno. Entonces, vemos de que esto es antes de la textura. Entonces, ¿por qué lo vemos que es antes de la textura? Porque esto se basa en que la tubería va a pasar por algunos procesos donde va a soportar la presión. O sea, se hacen estos procesos para que pueda soportar la presión gracias a que sea bastante parejo, que sea homogéneo en todas sus direcciones. Eso quiere decir que no va a variar la forma en ninguna parte. Además, esta es la forma más común de fabricación y por lo tanto es más comercial. En otras palabras, este es el que más se fabrica y es el que más fácil se puede vender. Vemos entonces ahora con costura longitudinal. Se parte una lámina de chapa, la cual se dobla para darle forma de tubería. Esto va a pasar a través de varios rodillos para poner este tipo de lámina circularmente. La soldadura que los une en los extremos de la chapa doblada cierra el cilindro. Entonces, vemos que la costura va a ser la soldadura. Este va a tener como fin que al final de cada extremo sea sellado por esta soldadura. El paso 3 dice que con la soldadura helicoidal, que es en espiral, la metodología es la misma que la anterior. Se hace por medio de una lámina, pasando por algunos rodillos, dándole la forma, con la salvedad que la soldadura no va a ser recta, sino que va a recubrir toda la soldadura, haciendo ver un efecto de roscada. En otras palabras, puede darnos un efecto de espiral a lo largo de este tubo. Voy a invitarles entonces que pasemos al siguiente, que son los tubos de acero galvanizado. Vamos a copiar únicamente este título. Tubos de acero galvanizado. El tubo de acero galvanizado es una tubería de acero estirado o con soldadura. Puede ser de las dos maneras. El galvanizado es un material que se le aplica después de formado el tubo. Eso quiere decir que primero se hace el tubo y después se le aplica esto que es el material galvanizado. Existen con costura y sin costura. Deformado y es formado después de ya el tubo hecho. Con la costura y sin costura se usa para transportar agua potable, gases o aceites. ¿Alguna duda?